Hola chicos, en este video vamos a explicarles cómo funcionan dos procesos metabólicos. Por un lado, la fotosíntesis, que es un ejemplo de los procesos anabólicos, y por otro lado, la respiración celular, que es un ejemplo de los procesos catabólicos. Pero antes de comenzar vamos a hacer un breve resumen de lo que dimos la clase anterior en el aula cuando desarrollamos el tema metabolismo. Vimos que el metabolismo celular consiste en una serie de reacciones químicas que ocurren o tienen lugar dentro de nuestras células. Este tipo de reacciones químicas se pueden clasificar en dos. Por un lado, las vías catabólicas, que consisten en la degradación de sustancias complejas en otras más simples. Durante este proceso, durante estas reacciones, se liberan energía. Mientras que las vías anabólicas consisten en la formación de sustancias complejas a partir de otras más simples, y en este proceso se requiere de un consumo de energía. Bien, entonces vamos a comenzar viendo en qué consiste el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en las plantas superiores, que son por ejemplo todas las plantas que podemos observar afuera. Ocurre también en las algas y en ciertos microorganismos como por ejemplo los protozoos, en este caso unas eubulenas, y en las bacterias. Todos estos organismos tienen la capacidad de captar la energía solar y transformarla luego en energía química que la utilizarán en distintos procesos metabólicos dentro de la célula. Es importante aclarar acá que si bien la fotosíntesis ocurre en todos estos organismos, para explicar el proceso en general vamos a tomar como ejemplo únicamente a las plantas superiores. Y como dijimos al principio del video, la fotosíntesis es un ejemplo de los procesos catabólicos que consiste en la elaboración de azúcares, en este caso la glucosa, que es una molécula compleja, a partir de moléculas más simples como por ejemplo el dióxido de carbono y el agua. Y acá podemos ver la fórmula química de la fotosíntesis en el cual se resume el proceso en general, donde podemos ver que a partir del agua que se absorben a través de las raíces de las plantas y el dióxido de carbono y la luz que se captan a través de las hojas, se produce por un lado la glucosa, que luego se va a distribuir a las distintas partes de la planta, y se libera oxígeno a la atmósfera. Bien, vamos a ver cómo estos gases, el dióxido de carbono y el oxígeno, ingresan a las plantas. Lo hacen a través de los estomas, que son pequeños poros presentes en las hojas. Tienen forma de boca que se abren y se cierran. Cuando se encuentran abiertos, permiten el ingreso del dióxido de carbono, que los vemos con la flechita roja, y a la vez también permite que el oxígeno sea liberado a la atmósfera, como lo vemos en la flechita celeste. Todo el proceso de fotosíntesis se lleva a cabo dentro de unas organelas celulares que se denominan cloroplastos. Como vimos en clases anteriores, los cloroplastos se encuentran únicamente en las células vegetales. Tienen 4 partes fundamentales. El estroma, que es un fluido acuoso que rellena el cloroplasto, y es aquí donde ocurre una de las fases de la fotosíntesis, que es la fase oscura o ciclo de Calvin. Después encontramos a los tilacoides, que son vesículas aplanadas donde se producen las reacciones captadoras de la luz. Es decir, en estas regiones es donde se capta la energía solar. Después tenemos a la clorofila, que es un pigmento que se encuentra dentro de los tilacoides, y en esta ocurre otras de las fases de la fotosíntesis. La primera etapa, que se denomina fase lumínica. Y por último encontramos a las granas, que se denominan así a un conjunto de tilacoides aplanados. Bien, como vimos recién, el proceso de fotosíntesis ocurre en 2 fases. Primero tenemos a la fase lumínica. Aquí ocurren una serie de reacciones que necesitan de la luz del sol. Y después tenemos a las fases oscuras. En esta fase las reacciones son independientes de la luz solar. Ahora vamos a ver en qué consiste la primera fase de la fotosíntesis, la fase lumínica. Esta fase comienza cuando la clorofila capta la luz del sol y eleva su energía. Al elevar la molécula de clorofila su energía, libera un electrón que es tomado por la cadena transportadora de electrones que se encuentran en la membrana de los tilacoides de los cloroplastos. Al final de todo este proceso se produce una molécula de ATP y se rompe una molécula de agua liberando el oxígeno a la atmósfera.
La otra fase de la fotosíntesis es la fase oscura. Esta se da sin la necesidad de la luz solar, aunque no necesariamente esto significa que ocurra durante la noche. En esta etapa ocurre en el estroma de los cloroplastos, donde distintas reacciones fijan el dióxido de carbono a partir de la energía obtenida en la fase anterior, en la fase lumínica. En este proceso se forman nuevos enlaces entre los átomos de carbono, uniendo el dióxido de carbono a una molécula orgánica para formar glucosa. Todo esto ocurre en una ruta metabólica conocida como ciclo de Calvin. Bien, y para finalizar vamos a hablar de la importancia que tiene el proceso de fotosíntesis en el ecosistema. Todos los organismos fotosintéticos, es decir, todos los organismos que realizan la fotosíntesis, captan grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y utilizan los átomos de estos carbonos para crear moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas sirven tanto de alimento para los organismos fotosintéticos, como así también son las principales fuentes de alimento de los organismos no fotosintéticos, por ejemplo de los animales. Además, la fotosíntesis también afecta la composición de la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los organismos fotosintéticos liberan a la atmósfera el oxígeno como subproducto, que es necesario para la vida de los organismos aerobios, es decir, organismos que utilizan el oxígeno para la respiración celular. Este último proceso, el de respiración celular, lo veremos con mayor detalle a continuación. Todos los organismos vivos realizan el proceso de respiración celular. Para este proceso se requiere oxígeno y glucosa. Recién vimos que los organismos vegetales que realizan la fotosíntesis producen estos dos elementos, pero los organismos animales deben ingerir glucosa con los alimentos que consumen y el oxígeno del aire que respiramos. Veamos entonces una definición de respiración celular. La respiración celular es cuando la célula oxida o degrada moléculas orgánicas que obtiene de los alimentos. Cuando decimos que degrada, sabemos que es un proceso catabólico, es decir, se obtienen moléculas simples a partir de otras más complejas, y en este proceso se libera energía. En la fórmula química podemos ver que la glucosa se combina con el oxígeno que la célula obtiene del aire y luego de muchas reacciones químicas que ocurren tanto en el citoplasma como en las mitocondrias de las células, se obtiene agua y dióxido de carbono. Al ser esta una reacción catabólica, se libera energía en el proceso. La glucosa que ingresa a la célula atraviesa dos etapas para liberar toda su energía: la glucólisis, que ocurre en el citoplasma de las células, y la respiración, que ocurre en las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias ocurren dos procesos: el ciclo de Krebs y el transporte de electrones. En la primera etapa tenemos la glucólisis, que es el proceso en el que la glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, ingresa a la célula y en el citoplasma, luego de algunas reacciones químicas, se convierte en dos moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. En este proceso se libera energía en forma de dos moléculas de ATP. Sin embargo, un poco de energía también queda almacenada en una molécula que es una coenzima llamada NADH más H. El piruvato antes generado ingresa a la mitocondria, pero como todavía contiene mucha energía, sufre cambios antes de ingresar al ciclo de Krebs. Desprende entonces un carbono en forma de dióxido de carbono y el compuesto ahora se llama grupo acetilo. Este grupo se une a una coenzima llamada coenzima A y forma el compuesto llamado acetil-CoA. Este proceso también libera energía, pero en forma de molécula de NADH más H. Ahora sí, el acetil-CoA pasa al siguiente paso, el ciclo de Krebs, también llamado el ciclo del ácido cítrico. Se dice que es un ciclo porque el producto que se obtiene finalmente es el mismo que sirve para volver a empezar las reacciones químicas nuevamente. En total son 9 reacciones químicas en el ciclo de Krebs. El producto final del ciclo son 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de ATP. Sin embargo, aquí también queda energía almacenada en 3 moléculas de NADH más H y otra que se llama FADH2.
El último paso es el transporte de electrones, que ocurre en la membrana interna de las mitocondrias. Aquí las coenzimas de NADH+H y FADH2 deben convertirse en ATP. La energía de las moléculas de ATP luego saldrá de la mitocondria y será utilizada para diferentes procesos celulares. Veamos cómo ocurre. En la membrana interna de las mitocondrias hay enzimas específicas que se encargan de producir un gradiente de protones. Esto es utilizado para producir ATP. En este paso se producen aproximadamente 24 moléculas de ATP. Esto ocurre de la siguiente manera. Las moléculas de NADH+H y FADH2 liberan sus electrones en la membrana de la mitocondria. Pero ¿qué pasa con los protones de esas moléculas? También son liberados y atraviesan la membrana interna. Todos se concentran en el espacio intermembrana, es decir, entre la membrana interna y la externa de la mitocondria. Luego, estos protones vuelven a ingresar al interior de la organela mediante un complejo enzimático que es como una gran proteína. Ahí se unen a las moléculas de ADP y forman ATP. Otra parte de los protones que ingresa se une a moléculas de oxígeno presentes dentro de la membrana para formar moléculas de agua. En resumen, luego de atravesar todos estos pasos, una molécula de glucosa que ingresa a la célula es capaz de producir 36 moléculas de ATP. ¿Cuál es la importancia de la respiración celular para los seres vivos? La respiración celular es un mecanismo mediante el cual, con presencia de oxígeno, la célula puede extraer energía de las biomoléculas, como por ejemplo los carbohidratos que consumimos. Esta energía es importante porque luego es utilizada para muchos procesos celulares, como por ejemplo el transporte activo de sustancias a través de la membrana, la síntesis de proteínas, el movimiento y crecimiento celular, entre muchas otras más.